Argentina ha llegado a un acuerdo con el FMI, el mismo día que debía pagar el primer vencimiento de este año de su colosal deuda con el organismo de 44.000 millones de dólares. Así lo ha anunciado el presidente Alberto Fernández. Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. Argentina debía pagar este viernes más de 700 millones de dólares de vencimiento de su deuda. Según Fernández, el acuerdo, cuyos detalles no se conocen, no impone llegar a déficit cero ni relega el gasto social. En la calle, manifestantes pedían simplemente que no se pagara. Nunca las medidas, el monitoreo del Fondo Monetario Internacional para garantizar el pago de la deuda ha traído soluciones positivas para las mayorías. Por eso creemos que hay que cortar claramente con esta política, romper con el FMI y desconocer esta deuda que... Durante los últimos 3 meses, las negociaciones han sido intensas con el FMI, marcadas por la necesidad del gobierno argentino de extender los pagos en un complicado escenario económico en el país. El 40% de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza y la inflación superó el 50% el año pasado. Porque el ajuste ya se está realizando, porque el gobierno tiene una política de ajuste y de concentrar los recursos en función del pago de la deuda, que nos viene golpeando duramente y ha significado un salario muy por debajo de la canasta familiar, hasta inclusive salarios por debajo de la canasta de indigencia. No obstante, la economía argentina se está recuperando con fuerza del impacto de la pandemia. El crecimiento del PIB en 2021 fue del 10%. El gobierno de Fernández pedía precisamente al FMI que no frenara con sus exigencias la progresión del país.